¿Alguna vez preparaste algo con todo tu corazón y nadie apareció? No por accidente, no por olvido, sino porque simplemente decidieron ignorarte. Así fue como descubrí que no había perdido solo un cumpleaños, había perdido mi lugar en la vida de mi propia familia. Lo supe mientras las velas se consumían solas sobre una mesa impecable que nadie se molestó en mirar. Y eso, créeme, duele más que cualquier enfermedad o traición amorosa, porque cuando te borra tu propia sangre, el alma no encuentra dónde volver a habitar. Me llamo Magdalena Torres, viuda desde hace 12 años, madre de 2 hijas, abuela de 3. Siempre me consideré una mujer fuerte, aunque con los años aprendí a guardar silencio, a no estorbar, a esperar a que me llamaran, aunque el teléfono permaneciera mudo por semanas. Cuando se acercó mi cumpleaños número 67, decidí hacer algo especial. No una fiesta lujosa, ni mariachis, ni regalos, solo una cena familiar en mi casa. Como antes, cuando mis hijas eran pequeñas y corrían por el patio mientras yo cocinaba con el delantal lleno de harina. Quería verlos, escuchar sus voces, saber cómo estaban. Y, quizás, sentirme parte de algo otra vez. Planeé cada detalle con cariño. Empecé con la lista de platos: mole poblano, el favorito de Luis, mi yerno, arroz con plátano frito, tortillas recién hechas, pastel de 3 leches para Camila, flan para Emiliano, jugo natural para los niños. Preparé todo yo sola, sin ayuda, a mi ritmo, cantando bajito, como hacía cuando la casa estaba llena de vida. 2 semanas antes, llamé a cada uno. A Lorena, mi hija mayor, que siempre va corriendo de un lado a otro con el trabajo. A Sandra, la menor, que vive a 20 minutos pero actúa como si fuera a 5 horas. A mis nietos, a mis yernos, uno por uno. Todos dijeron que sí, sin dudar, con sonrisas en la voz. Claro, abue, ¿cómo crees que me lo perdería? Mamá, por fin voy a descansar ese fin de semana. Voy a llevar a los niños. Se escucha delicioso. Ya sabes que amo tu mole. Me emocioné tanto que hasta bajé una caja de copas que tenía guardada desde Navidad. Limpié los platos grandes de cerámica que usábamos en los cumpleaños. Compré flores frescas, alcatraces y margaritas. Las puse en jarrones altos, uno en la mesa del comedor y otro en la entrada. La casa olía a canela, a maíz recién hervido, a hogar. Ese día me levanté temprano. Cociné desde las 7 de la mañana. A las 4 ya estaba todo listo. Me di un baño, me puse un vestido azul que me había regalado mi esposo años atrás. Me vi en el espejo y, por un segundo, me sentí bonita, como si aún tuviera espacio en la historia de alguien. A las 6 en punto, encendí las velas del comedor. Coloqué las tarjetas con los nombres de cada uno en su lugar. Lorena, Sandra, Luis, Camila, Emiliano. Yo me senté en la cabecera. Desde ahí, imaginé cómo se reirían, cómo discutirían por el último tamal. A las 6:20, silencio. A las 6:40, silencio. A las 7, abrí el teléfono. Nada, ni un mensaje, ni una llamada. Pensé, quizás hubo tráfico. Seguro están por llegar. A las 7:30 llamé a Sandra. Sonó 3 veces. Después, buzón de voz. Llamé a Lorena. Nada. Llamé a Camila. Mensaje automático. El pozole seguía caliente. El pastel, perfecto. Las copas, limpias. La mesa, intacta. A las 8, supe que no vendrían. No por accidente. No por un malentendido. Simplemente, decidieron no venir. No sé cuánto tiempo me quedé sentada ahí, mirando la silla vacía frente a mí. El mantel blanco parecía una burla. El silencio dolía más que 1000 gritos. Las velas, ya derretidas, parecían testigos tristes de una escena que nadie quiso protagonizar. Pensé en llamar otra vez, en escribir, en fingir que me importaba poco, pero no tenía fuerza, ni orgullo, solo una tristeza tan profunda que no cabía en mi cuerpo. Fue entonces, con el alma encogida, que escuché el sonido de mi celular. Una notificación, un mensaje no, una publicación. Entré a Instagram por costumbre, por inercia, y fue ahí cuando lo vi. Esa imagen que me cambió todo, que me rompió en dos. Si alguna vez te preguntaste cómo se siente romperse por dentro sin que nadie lo note, yo tengo la respuesta.
No se escucha, no se grita, no se rompe un vaso ni se tira un plato. Es silencio, un silencio profundo, aplastante, que te envuelve como un pozo sin fondo. Y todo empezó con una sola imagen. Una foto, una maldita foto en la pantalla de mi celular, donde todos ellos, mi sangre, mi familia, reían bajo el sol, mientras yo, en mi casa, miraba las velas derretirse sobre una mesa vacía. La vi sin querer. Bueno, sí la vi queriendo, pero sin saber qué iba a encontrar. Era una publicación de Lorena, mi hija mayor. Una imagen luminosa, hermosa, casi publicitaria. Estaban todos ahí. Sandra con sus lentes de sol enormes, Luis abrazándola por la cintura, Camila y Emiliano con trajes de baño coloridos, y hasta el perro, el schnauzer que Camila adora. Estaban en un yate, sonriendo, brindando con copas de vino. El mar azul de fondo, cuerpos bronceados, piel feliz, risas que casi podía escuchar desde la foto. Y el texto abajo decía: un día perfecto con la mejor familia del mundo. Hola corazón rojo, almohadilla bendecida, almohadilla, tiempo en familia. Sentí que el estómago se me iba al suelo. No por envidia, ni siquiera por tristeza, sino porque en ese instante supe que no fue un accidente. No se olvidaron. No hubo tráfico. No fue un malentendido. Eligieron estar sin mí. Decidieron pasar el día que me prometieron a mí, celebrando lejos, sin decirme nada, sin siquiera molestarse en mentirme bien. Y lo peor no fue la foto, fueron las otras, porque bajé un poco más. Y ahí estaban, en la cubierta del yate, bailando con música, en una cena elegante en la costa, Lorena con un vestido blanco vaporoso, brindando con mariscos frescos, Sandra jugando cartas con los niños en cubierta. Hasta el perro tenía un chaleco salvavidas diminuto. Todos sonriendo como si yo no existiera. Como si nunca hubiera planchado sus uniformes escolares, pagado su universidad, lavado sus sábanas con manzanilla cuando tenían fiebre. Como si nunca hubiera sido madre, ni abuela, ni nada. Apreté el celular con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pero no lloré. No todavía. Le di clic a los comentarios. ¡Qué hermoso! La familia es lo más importante, corazón rojo. ¡Qué envidia de viaje, sonrisa con ojos en forma de corazón! Y entonces uno que me destrozó de una forma que no supe explicar. Una amiga de Lorena escribió: pensé que irían con tu mamá. Ella siempre está en tus fotos familiares. A lo que Lorena respondió con un emoji de risa y 3 puntos suspensivos. Ni siquiera una excusa. Ni un no pudo venir. Solo burla. Silencio vestido de sarcasmo. Me quedé en la silla por horas. No sé cuántas. Las velas ya eran sombras. La casa olía a comida fría. Mi espalda dolía, pero no me movía. Tenía miedo de que si me levantaba, me desmoronaría. En algún momento caminé a la cocina, como un fantasma. Guardé el pastel sin cortar en el refrigerador. Apagué el horno. Lavé los platos limpios que nadie usó. Cada sonido del agua cayendo me dolía más que un golpe. Me fui a dormir sin cenar. Pero no dormí. Cerraba los ojos y veía la foto. Una y otra vez. La sonrisa de Sandra. El brillo en los ojos de Camila. Las piernas de Lorena cruzadas sobre una tumbona de lujo. El mar. El cielo. Y yo, borrada. A la mañana siguiente, me levanté con los ojos hinchados, pero secos. Porque a veces el cuerpo se cansa hasta de llorar. Me preparé un café y me senté en el comedor vacío. En ese silencio, me pregunté algo por primera vez en años. ¿Cuántas veces más me había pasado esto, sin darme cuenta? ¿Cuántas veces me hicieron sentir que era yo la que se alejaba, cuando en realidad me estaban empujando? Recordé la vez que me dijeron que la fiesta de Emiliano se canceló por lluvia, pero luego vi fotos del salón decorado. O la Navidad que supuestamente iban a pasar en otra ciudad por trabajo, y luego vi a Camila posando con su pijama de renos junto al árbol, en la casa de su otra abuela. ¿Cuántas veces más me borraron? ¿Cuántas excusas creí? ¿Cuántas veces permití que me hicieran invisible? Por amor. Me temblaron las manos, no de tristeza, de algo nuevo, algo que no recordaba haber sentido en años. Duda, algo no encajaba. Algo en todo esto era más profundo que un simple desinterés. Y ese algo estaba a punto de salir a la luz, porque ese viaje no fue espontáneo. Fue planeado, deliberadamente, para que yo no estuviera.
Hay una diferencia entre sentirse sola y ser invisibilizada. La primera es común. Le pasa a cualquiera. La segunda es violencia silenciosa. Cuando me di cuenta de que ya no me llamaban por descuido, sino por diseño, sentí que algo se desmoronaba dentro de mí. Me vi como un mueble viejo que nadie se atreve a tirar, pero tampoco usan. Presente, pero estorbando. Y lo más cruel de todo, fue darme cuenta de que yo había sido cómplice. Por años, por amor, por miedo, por no querer incomodar. Esa mañana, mientras tomaba el café frío y miraba las flores marchitas que aún seguían en el jarrón del comedor, empecé a recordar. Pero no como una abuela nostálgica. No, recordé como quien empieza a reconstruir una escena del crimen. Las pistas siempre estuvieron ahí, solo que yo no quise verlas. Como aquella vez que Sandra me dijo que la fiesta de Emiliano se había suspendido porque el local tuvo una filtración. Me sentí tan mal por el que le mandé un regalo por paquetería. Días después, encontré una historia en redes sociales. Emiliano sonriendo frente a un pastel de Paw Patrol, con 20 niños gritando alrededor. Pregunté, claro. Ay, mamá, fue todo de último minuto, me dijo Sandra. Ni tiempo nos dio de avisarte. O cuando Camila tuvo su primer recital de danza. Me dijo que no iban a permitir público externo, que era algo escolar, cerrado. Luego, vi una foto enmarcada en la sala de Lorena. Camila en el escenario, con un moño rosa y una sonrisa orgullosa. Junto a ella, Luis, mi yerno, y la madre de él. Es que nos llamaron en el último minuto, me explicó Lorena. Tú vives más lejos. No queríamos molestarte. Cada excusa era perfectamente pulida, tan suave, tan lógica, que dolía dudar. Y yo aceptaba, me callaba, pensaba que quizá tenía razón, que tal vez era mi edad, que tal vez ya no tenía el mismo lugar que antes. Pero ahora, mirando esa cadena de mentiras, entendí que no era olvido. Era una estrategia, algo sistemático, gradual. Me estaban borrando, no de golpe, no con un portazo, sino con cuidado, como quien borra una frase en lápiz, despacito, para que no queden rastros. Empecé a hacer memoria, a unir los puntos, las veces que me pidieron que no cocinara porque no querían que me cansara, las visitas que se acortaban cada vez más, las reuniones familiares donde de pronto no había suficiente espacio en el coche para llevarme. Recordé un día en particular. Fue el cumpleaños número 8 de Camila. Yo había comprado una piñata enorme, de esas artesanales, con papel de colores vivos. Estaba tan feliz que llegué una hora antes a casa de Lorena. Cuando toqué el timbre, nadie respondió. Llamé. Nada. Media hora después, recibí un mensaje. Ay, mamá, no te avisamos. Lo movimos a mañana porque Luis tuvo un cambio de turno. Yo ya había visto a través de la reja del patio los globos inflados, las sillas, el pastel, los niños corriendo. Me fui sin decir nada, con la piñata en brazos. Ese día lloré en silencio dentro del taxi, abrazada a esa piñata como si fuera un niño. ¿Por qué nunca dije nada? ¿Por qué no grité, no reclamé, no exigí una explicación? Por miedo, porque si me enojaba, me arriesgaba a que me borraran por completo, porque en el fondo ya intuía la verdad. Me estaban empujando hacia los márgenes. Y lo más doloroso era que parecía funcionar. Camila ya no me contaba sus secretos. Emiliano dejó de correr a abrazarme como antes. Luis apenas me miraba cuando llegaba. Y Sandra solo hablaba de sí misma, como si yo fuera un espejo mudo. En ese momento, con la taza vacía entre las manos, sentí una mezcla de rabia y claridad que no había sentido en años. No podía seguir fingiendo. No después de lo del yate. No después de los cumpleaños ignorados. No después de esa publicación que gritaba familia mientras me negaba un lugar en la foto. Pensé en llamar, en escribirles, en enviar un mensaje largo, lleno de verdades. Pero no lo hice. No aún. Porque algo me decía que la verdad completa todavía no había salido a la luz. Y tenía razón. Porque 2 días después, cuando por fin volvieron del viaje, algo pasó. Algo que no esperaban. Algo que yo tampoco había planeado, pero que cambiaría el rumbo de todo. Llegaron un martes por la tarde. Lo supe porque escuché el auto estacionarse frente a mi casa. Bajaron todos, riendo, con maletas.
Camila traía una conchita de mar en la mano. Y Lorena entró a mi jardín con una sonrisa tan ensayada que me dio escalofríos. Tocó la puerta, esperó 2 segundos y, cuando abrí, me abrazó como si no pasara nada. Mamá, ¿cómo estás? Perdón por no ir a la cena. Fue una locura todo, de verdad. Pero te traje un recuerdito del mar. Le sonreí. No dije una palabra. Solo la miré a los ojos y, con calma, le extendí un sobre blanco. ¿Y esto? Preguntó. Algo que tienes que ver antes de seguir mintiendo. Dentro había una prueba, una sola hoja, y la verdad apenas empezaba. Hay silencios que cortan más profundo que cualquier grito. Y ese momento, cuando mi hija abrió el sobre y leyó lo que había dentro, fue uno de ellos. No dije nada, no acusé, no lloré, solo la miré, mientras su rostro cambiaba de color, como si la verdad la desnudara desde adentro. Era la primera vez en años que no tenía palabras, porque por fin ya no tenía control del relato. Ahora le tocaba escuchar el mío. Lorena bajó la mirada, luego levantó la hoja, la leyó otra vez. Sus labios se movían sin sonido, como si intentara negar lo que estaba viendo. ¿Qué es esto, mamá? Me preguntó, pero ya sabía la respuesta. Una prueba de ADN, dije, con calma. Ella retrocedió un paso. ¿De quién? De Damián. El silencio que siguió fue tan espeso que sentí que nos ahogaba. Damián, su hijo mayor. Mi nieto, el que llevaba el nombre de mi esposo fallecido. El que me decía abuela con esa vocecita dulce cuando era niño. ¿Por qué hiciste esto? Preguntó. Porque llevo años sintiéndome fuera de esta familia. Y ahora entiendo por qué. Lorena se quedó sin aire. Literalmente. Respiraba entrecortado, como si acabara de recibir un golpe. No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Y sé también que tú sabías. Ella negó con la cabeza. Mamá, esto es un error. ¿Un error? El laboratorio está certificado. El resultado es claro. Damián no es hijo de Luis. La palabra no quedó suspendida en el aire, como una bomba de tiempo. ¿Qué te hizo pensar que necesitabas hacer esto? Porque nada encajaba. Porque cada vez que me alejaban más sentía que había algo que no me querían dejar ver. Y porque hace meses alguien me escribió. Lorena frunció el ceño. ¿Quién? Un hombre. Me llamó desde otro estado. No dio su nombre. Solo me preguntó si Damián estaba bien, si era feliz. Me dijo que era importante, que algún día él supiera la verdad. La mirada de Lorena se endureció. Mamá, no tienes derecho a hacer esto. ¿Y tú sí tenías derecho a usar a tu hijo como escudo de una mentira? Ella intentó hablar, pero se tragó las palabras. No se lo he dicho ni a Luis, murmuró. Y probablemente tampoco pensabas decirle. Por dentro yo temblaba, pero por fuera permanecí firme. No porque no doliera, no porque no me partiera el alma imaginar lo que esa revelación iba a provocar, sino porque después de tantos años siendo silenciada, necesitaba hablar. No estoy aquí para juzgarte, Lorena, pero tampoco voy a seguir guardando tus secretos. Ella apretó los labios, mirando hacia el jardín como si quisiera huir de todo. ¿Quién es el padre? Pregunté. Lorena no respondió. ¿Es alguien que conozco? Entonces su mirada cambió, y supe la verdad sin que me lo dijera. No puede ser. Mamá, por favor. ¿Pedro? Ella cerró los ojos. Pedro, un amigo de Luis. Un hombre que venía a las reuniones familiares, que jugaba con los niños, que me daba abrazos largos y miradas demasiado prolongadas para ser solo cortesía. Mi estómago se revolvió. ¿Estás segura? Fue un error. Fue solo una vez que marcó toda una vida. Ella se llevó las manos a la cara. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hija quebrarse. No sé cómo pasó, mamá. Luis y yo estábamos mal. Discutíamos mucho. Pedro fue amable, me escuchó. Y fue solo una noche. Y nunca se lo dijiste. No. Me enteré semanas después que estaba embarazada. Luis me pidió que hiciéramos las paces. Volvimos. Me propuso matrimonio. No tuve el valor. Caminé hacia la ventana. Afuera, Camila jugaba en la banqueta con una pelota. Damián estaba sentado con Luis en el auto, probablemente esperando. Ellos no tienen la culpa, dije,
más para mí que para ella. No, por favor, no se lo digas a Luis. No a los niños. Me giré lentamente. ¿Y qué propones que haga? ¿Que guarde este secreto contigo otros 15 años más? Solo, déjame pensarlo. Necesito tiempo. Ya tuviste tiempo. Años. Ella se acercó, me tomó las manos. Mamá, si esto sale a la luz, se acaba todo. Luis me dejaría. Los niños sufrirían. ¿Y no piensas en Pedro? ¿Él sabe? No, nunca lo supo. Entonces lo que tú llamas protección, también es abandono. Ella rompió a llorar. Lágrimas silenciosas, culposas. Yo no quería esto. Yo tampoco quería pasar mi cumpleaños sola. Nos miramos. Por fin, sin máscaras. No voy a hacer nada sin hablarlo contigo. Pero tampoco voy a quedarme callada si las cosas siguen como están. En ese momento, la puerta se abrió. Era Luis. ¿Está todo bien? Preguntó, inocente. Lorena lo miró, luego me miró a mí, y supe que el reloj había empezado a correr. Lo que hiciéramos después definiría todo. No hay nada más peligroso que una verdad a punto de salir. Se siente en el ambiente, se respira en los silencios incómodos, en las miradas esquivas, en las manos temblorosas que fingen estar en calma. Y en ese momento, cuando Luis cruzó el umbral de mi casa, con una sonrisa tranquila y los niños esperándolo en el auto, supe que ese era el instante donde todo podía romperse. Porque la verdad no grita, pero se cuela en los rincones como humo. Y cuando llega, no hay forma de volver atrás. Luis entró con una caja en las manos. Te trajimos unas conchitas del viaje, suegra, me dijo, usando ese tono cariñoso que siempre tuvo conmigo. Nunca fue un mal hombre, tampoco particularmente expresivo, pero me respetaba, y yo lo respetaba a él. Lorena no hablaba. Se quedó parada como una estatua, con la hoja doblada detrás de la espalda, como si pudiera ocultar lo inevitable. ¿Todo bien? Preguntó Luis, notando la tensión. Sí, claro, murmuró ella. Solo estábamos hablando de cosas de familia. Luis me miró, y yo asentí con la cabeza. No era el momento. No con los niños afuera. No con los vecinos paseando al perro frente a mi casa. Pero algo en mí se rompió. No podía seguir tragándome secretos. No otra vez. Luis, le dije con voz firme, sin agresión, pero con peso. ¿Puedo hablar contigo? ¿A solas? Él frunció el ceño. Lorena se tensó. Claro, suegra. ¿Pasa algo? Sí, pero necesito que lo escuches solo de mí. Lorena se adelantó. No ahora, mamá, por favor. Ahora, dije sin mirarla. Luis me siguió al comedor. Cerré la puerta detrás de nosotros. Me temblaban las piernas, pero no podía mostrarlo. Me senté frente a él. Luis, quiero que sepas que lo que voy a decirte no lo hago para hacer daño. Lo hago porque alguien en esta familia tiene que decir la verdad, y porque tú mereces saberlo. Él no entendía. Su rostro era puro desconcierto. ¿Pasa algo con los niños? ¿Con Lorena? Saqué la hoja del sobre. La extendí hacia él. Esto es una prueba de ADN. Él la tomó con las dos manos. La leyó en silencio. ¿Qué? Damián no es tu hijo biológico. Luis dejó caer el papel sobre la mesa como si quemara. Me miró. ¿Esto es una broma? No. ¿Qué estás diciendo? Que Lorena me engañó. Asentí despacio. Hace muchos años. Solo una vez. Pero fue en ese tiempo, justo antes de que volvieran. No, no puede ser. Lo vi romperse. No gritó. No insultó. No lloró. Solo apretó los puños sobre la mesa. Respiraba con dificultad. ¿Quién? Preguntó. ¿Quién es el padre? No respondí. ¿Quién es Magdalena? Pedro. Silencio. Su amigo. Su cómplice. El que jugaba dominó con él los domingos. Luis se levantó como si necesitara aire. Caminó por la cocina. Se apoyó contra la pared. No, no puedo creerlo. No es culpa de Damián. Él no sabe nada. Para él, tú eres su padre. Y siempre lo has sido. Luis se rió. Una risa amarga, rota. ¿Y cuánto tiempo lo supo Lorena? Desde siempre. ¿Y tú? Desde hace poco. Y créeme, preferiría no haberlo sabido. Luis se llevó las manos a la cabeza. ¿Cuánto más me ha mentido? ¿Qué más me ha ocultado? No supe qué decir. Esto destruye todo.
Magdalena. Todo. No tiene por qué, dije suavemente. Solo si dejamos que lo haga. Él me miró con furia y dolor al mismo tiempo. ¿Y tú qué harías si estuvieras en mi lugar? No lo sé, pero sí sé lo que no haría. No lastimaría a los niños. Luis apretó los dientes. ¿Pedro lo sabe? No. Pues va a saberlo. Caminó hacia la puerta. ¿Vas a decirle a Damián? Le pregunté. No lo sé, respondió sin girarse. Salió al patio. Lorena estaba esperándolo, ansiosa. No sé qué le dijo, pero lo vi entrar al auto, encender el motor y partir. Sin un beso, sin un adiós. Lorena quedó parada ahí, como una niña castigada. Me miró desde la acera. Sus ojos estaban enrojecidos. No dije nada. No había nada más que decir. La verdad ya no era mía. Era de todos. Y eso era solo el principio. La verdad tiene un sabor amargo, pero el silencio pudre por dentro. Yo pensé que, después de entregar ese sobre, las mentiras por fin terminarían. Pero no sabía que, al arrancar la primera capa, había expuesto algo todavía más oscuro. Una red. Y en el centro, alguien que jamás imaginé volver a ver, Pedro. Aquel que, años atrás, había recibido en mi casa como parte de la familia, y que ahora, sin saberlo, cargaba sobre los hombros una verdad que nunca le dijeron. Hasta ahora, 2 días después del enfrentamiento con Luis, mi casa se quedó en silencio. Lorena no llamó. Luis no volvió. A los niños solo los vi de lejos, subiendo rápido al coche con cara de confusión, como si no entendieran por qué mamá y papá no se miraban. Yo tampoco insistí. Ya había dicho mi parte. Pero el universo, o Dios, o el destino, o quien sea que esté allá arriba, parece tener un sentido del humor muy retorcido. Porque ese viernes por la tarde, cuando regresaba de la panadería cargando una bolsa con pan de nata, vi a alguien sentado en la barda de mi casa. Era Pedro. La misma sonrisa, el mismo modo relajado de cruzar los brazos, pero con más arrugas en el rostro y los ojos distintos, cargados. Hola, doña Magdalena, dijo. Mi corazón se detuvo. Pedro, ¿qué haces aquí? ¿Podemos hablar un momento? Solo unos minutos. Asentí, sin fuerzas para decir que no. Nos sentamos en la terraza, bajo el toldo ya descolorido. Yo con mi pan, él con las manos entrelazadas, como quien guarda una confesión. Sé que esto es raro, y tal vez inapropiado, empezó. Pero ayer Luis me llamó. El estómago se me hizo un nudo. Y me dijo que necesitábamos hablar, que había algo que yo debía saber. Guardé silencio. Dijo que Damián, que existe la posibilidad de que... Se detuvo. La voz le falló. ¿Es cierto, doña Magdalena? ¿Es posible que ese niño sea mío? Respiré hondo. Me temblaban los dedos alrededor de la taza de café. Sí, Pedro, es posible. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo miró al frente, como si estuviera viendo cómo su vida cambiaba ahí mismo. Nunca lo imaginé. Lorena nunca te lo dijo. Nunca. Fue solo una vez, ¿verdad? Sí. Yo la respetaba. Era la esposa de mi amigo. Pero hubo una noche. Ella estaba mal. Luis la había lastimado con palabras. Me buscó. Y yo fui débil. Nos quedamos callados un buen rato. El sol empezaba a ocultarse detrás de los árboles. ¿Qué piensas hacer? Pregunté. No lo sé. ¿Quieres conocerlo? Me miró, sorprendido. ¿Debería? ¿Está bien? Bien o no, es un niño. Y si tú sientes algo, si algo dentro de ti quiere saber, tal vez aún no sea tarde. ¿Y Lorena? No sé si lo va a permitir. Pedro asintió. No quiero problemas. Solo saber si es verdad. Hay una forma. Me levanté, entré a la casa y regresé con un segundo sobre. Luis mandó hacer otra prueba, con el cepillo de dientes de Damián. Pedro lo leyó. Silencio. 99.8% leyó en voz baja. Él es tu hijo. Pedro se tapó la boca con la mano. Todo su cuerpo se inclinó hacia adelante, como si una ola lo hubiera golpeado. Perdóname, susurró. No quería que esto pasara así. Puse mi mano sobre su hombro. Nadie lo quería. Pero aquí estamos. Se incorporó. Se secó el rostro. ¿Puedo verlo alguna vez? Sin decirle nada todavía. Solo
verlo. Te aviso cuando estén por aquí, pero tendrás que ser discreto. Lo prometo. Nos despedimos, y cuando dobló la esquina, noté que Lorena estaba del otro lado de la calle. Nos vio todo, y por la forma en que me miró, supe que esta historia aún estaba lejos de terminar. Hay miradas que gritan, y la que Lorena me lanzó esa tarde, desde el otro lado de la calle, fue un grito silencioso. No tuvo que decir nada. Yo lo supe. Había visto a Pedro. Lo había entendido todo. Y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en sus ojos que no era desprecio ni frialdad. Era miedo. Pero no un miedo cualquiera. Era el miedo a perder el control. Y cuando alguien como Lorena, que siempre moldea todo a su manera, siente que está perdiendo el mando, algo inevitable sucede. Ataca. Esa misma noche, recibí un mensaje suyo. Necesito hablar contigo. A solas. Le respondí que estaría en casa. Llegó tarde, casi a las 9. Camila y Damián se quedaron en el coche. Ella entró con los ojos rojos, el cabello desordenado y sin maquillaje. Algo raro en ella. Traía la rabia apretada en el paso y el desprecio bordado en la voz. ¿Qué quieres, Lorena? Pregunté directo. Cruzaste todos los límites, mamá. ¿Yo? ¿Traer a Pedro aquí? ¿Mostrarle el examen? ¿Permitirle que se acerque a Damián? Pedro tiene derecho a saber. ¿Y mis derechos dónde quedan? Lorena, construiste toda tu vida sobre una mentira. ¿Y tú crees que exponerlo todo va a arreglar algo? ¿Va a borrar lo que pasó? ¿Te va a dar algún tipo de premio? No quiero premios. Solo ya no puedo seguir fingiendo. Me sostuvo la mirada. Luego suspiró hondo y dijo: Luis se fue. Lo sé. No contesta mis llamadas. Dice que necesita pensar, que quiere tiempo con los niños. Tal vez sí lo necesita. Y te está gustando esto, ¿verdad? ¿Qué cosa? Verme en el suelo. Verme perderlo todo. Lorena, yo no soy tu enemiga. Soy tu madre. Se quedó callada. Por un instante, su expresión cambió. De rabia a cansancio. ¿Tú crees que yo elegí esta vida? Tú tomaste tus decisiones. Era una niña, una adolescente criada para sonreír y obedecer. Nadie me enseñó a decir no. Nadie me preguntó lo que sentía. Solo esperaban que me casara bien, que fuera una madre ejemplar, que cuidara la casa y los hijos. Me senté despacio. Su voz ya no acusaba. Era una confesión que venía de muy dentro. Cuando supe que estaba embarazada de Damián, me entró pánico. Luis y yo estábamos al borde del divorcio. Él era frío, duro. Yo me sentía sola. Pedro apareció, y por un momento me sentí vista. Solo eso. Pero decidiste callar. Pensé que callar era proteger. Callar es lo que nos mató por dentro, Lorena. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Fui tú. Repetí tu historia. Guardé silencio. Tú también callaste. Cuando papá te engañaba. Cuando nos gritaba. Cuando te dejó por otra y luego volvió. Nunca nos dijiste nada. Solo decías que papá estaba pasando por una fase. Y yo crecí creyendo que el silencio era la única forma de sobrevivir. Se me apretó la garganta. Tal vez tienes razón. Mentí porque creí que era la única manera de mantener a mi familia unida. Pero lo que mantuviste fue una ilusión. ¿Y ahora? ¿Qué hago ahora? Me levanté. Caminé hasta ella. Ahora eliges. Hablar o callar. Reconstruir o huir. ¿Pedro quiere ver a Damián? Sí, pero no va a hacer nada sin tu consentimiento. Respiró profundo. Sus hombros bajaron. No sé si puedo. Nadie lo sabe. Pero a veces solo hay que intentarlo. Asintió con la cabeza, como si digiriera cada palabra. Si Luis me deja, mamá, sigue siendo madre, y todavía puede ser sincera. Lorena me miró como no lo hacía desde hacía años. Sin máscaras, sin pose. Solo una hija, frágil. Necesito tiempo. Lo sé. Me abrazó. Por primera vez, sin culpa. Al salir, se dio la vuelta y dijo: Gracias por no haberme odiado. Nunca te odié. Solo esperé a que regresaras. Me sonrió con lágrimas en los ojos. Pero lo que no sabía es que una nueva visita estaba por llegar. Y esta vez, quien traería las preguntas sería el propio Damián. Los niños no preguntan de golpe. Se asoman a la verdad en silencio, tanteando el terreno como si intuyeran que,
al cruzar cierta línea, ya no hay regreso. Y Damián, ese niño que vi nacer, que abracé tantas veces sin saber que llevaba un secreto dentro, se me acercó con los ojos más serios que le había visto. No fue una pregunta directa, fue una mirada, y entendí que algo dentro de él había empezado a despertar. Era un sábado por la mañana. Lorena me había pedido que cuidara a los niños unas horas. Luis no aparecía desde hacía días. Ella necesitaba ir a terapia. Me sorprendió que lo admitiera. Camila llegó sonriendo, con una mochila rosa y un libro de dibujos. Damián venía en silencio. Le ofrecí pan dulce y chocolate caliente. Él aceptó, pero sin decir mucho. ¿Estás bien, mi amor? Le pregunté. Sí, solo cansado. Pero había algo más, algo detrás de esa vocecita contenida. Mientras Camila dibujaba en la sala, él se quedó en la cocina conmigo. Observaba todo. Mis manos al preparar café, los platos en el fregadero, la foto antigua de su mamá con su papá, enmarcada en la pared. Abue, dijo de pronto. Sí, mi cielo. ¿Tú conoces a un señor que se llama Pedro? Sentí como la sangre se me iba del cuerpo. ¿Por qué preguntas eso? Porque lo vi hablando contigo. Afuera. El otro día. Me senté. Respiré. Sí, lo conozco. ¿Quién es? Lo miré. Tenía la cabeza baja, pero los ojos fijos en mí. Fue amigo de tu papá hace muchos años. ¿Y por qué hablaba contigo como si se conocieran de antes? No sabía qué decir. No podía mentirle, pero tampoco podía soltar una verdad que él no estaba listo para sostener. A veces, las personas vuelven después de mucho tiempo. ¿Él fue importante para mi mamá? Esa pregunta me partió. Sí, en algún momento lo fue. ¿Él es mi papá? Me paralicé. ¿Por qué dices eso? Porque escuché a mamá hablando por teléfono. Estaba llorando. Dijo que él no puede saber. Bajé la mirada. ¿Qué te gustaría saber, Damián? La verdad. Nada más. Me levanté. Fui hasta la alacena y saqué una caja pequeña de madera. La coloqué sobre la mesa. Aquí dentro guardo cartas, fotos, cosas viejas. Algunas duelen, pero también nos recuerdan quiénes somos. Él la miró, curioso. ¿Puedo ver? Solo si prometes que, pase lo que pase, siempre vas a recordar que eres amado. Él asintió. Abrimos la caja. Había fotos de cuando era bebé, de su mamá joven, de Luis sosteniéndolo en brazos. Pero también una foto de Pedro, más joven, sonriendo a un lado de Lorena en una reunión antigua. Damián la tomó. ¿Él era amigo de mi papá? Sí. Y también fue alguien muy cercano a tu mamá. Se quedó en silencio, como si esa única frase completara algo que ya intuía. ¿Luis sabe esto? Sabe. ¿Y por eso se fue? No respondí. Solo tomé su mano. Damián, la verdad no siempre es una respuesta. A veces es una herida. Pero prefiero que la escuches de quienes te amamos antes que del mundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y Pedro? ¿También me quiere? Tragué en seco. Pedro te vio una vez, cuando eras bebé. Luego se alejó, pero nunca te olvidó. ¿Lo voy a conocer? Tal vez. Si tú quieres. Asintió. Solo si mamá también quiere. Lo abracé. Sentí su corazón latiendo rápido contra mi pecho. No era un niño más. Era un alma vieja. Una vida que había carregado preguntas de maíz para su idade. Y esa noite, ao contar para Lorena que Damián já sabía, ela não chorou. Apenas dice, entonces, no puedo seguir huyendo. En el día siguiente, ligó para Pedro. Hay momentos que no hacen ruido, pero cambian todo. El día que Damián conoció a Pedro fue uno de esos. No hubo gritos, no hubo reclamos, solo dos personas sentadas frente a frente, compartiendo un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabíamos que, después de eso, nada volvería a ser igual. Pedro llegó puntual. Lorena lo había llamado la noche anterior, con voz temblorosa pero firme. Le pidió que viniera a la casa un domingo por la tarde. Solo él, sin promesas, sin expectativas. Camila estaba en casa de una amiga. Luis seguía ausente. Y Damián había dicho que quería intentarlo. Yo preparé café y pan dulce, como siempre. Necesitaba hacer algo con las manos. Lorena caminaba por la sala como un animal enjaulado. Damián se quedó en su cuarto,
jugando con sus audífonos puestos, como si necesitara aislarse un poco más antes de lo que vendría. Cuando Pedro tocó la puerta, nadie se movió. Fui yo quien abrió. Hola, doña Magdalena. Pasa, Pedro. Su mirada buscó a Lorena primero. Ella lo vio desde lejos y asintió sin decir nada. Está en su cuarto. Ya sabe que viniste. Pedro tragó saliva. Voy. Ve. Pero, con calma. Pedro caminó por el pasillo con los pasos más silenciosos que vi en mi vida. Tocó la puerta apenas. ¿Puedo pasar? Unos segundos. Luego la voz de Damián. Sí. Cerré los ojos. Me quedé junto a Lorena en la cocina. Ninguna de las dos hablaba. Solo esperábamos. Dentro del cuarto, no supe qué se dijo al principio. Pero después escuché voces suaves, largas pausas, y luego risa. Una risa tímida. Pedro salió una hora después, con los ojos húmedos y la espalda erguida. Gracias, dijo, mirándome a mí primero, y luego a Lorena. Ella asintió. ¿Qué te dijo? Le pregunté cuando ya estábamos solas. Me preguntó si lo había amado desde que nació. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí, que con toda mi alma. Me miró. Había algo distinto en su cara. No culpa, no miedo. Era algo más parecido a paz. ¿Y Pedro? Pregunté. Le habló con tanto respeto, sin exigencias. Solo le dijo que no quería reemplazar a nadie, que solo quería conocerlo si él también lo quería. ¿Y Damián? Le dijo, podemos empezar con una caminata. Luego vemos. Me cubrí la boca. Sentí el nudo en la garganta subir de golpe. Ese niño es más sabio que todos nosotros juntos. Esa noche, Pedro y Damián salieron a caminar por el parque. Yo los vi desde la ventana. Caminaron lento, como si no tuvieran prisa, como si las palabras entre ellos no necesitaran salir todas de golpe. Al regresar, Damián entró a casa, se quitó los tenis y dijo, ¿puedo verlo otra vez la próxima semana? Lorena lo miró, respiró hondo y dijo que sí. No hubo abrazos, ni promesas, ni lágrimas de película. Solo ese pequeño acuerdo que lo cambiaba todo. En los días siguientes, Pedro volvió un par de veces. Jugó ajedrez con Damián. Hablaron de películas, de música, de cosas simples. Pero en una de esas visitas, mientras yo regaba las plantas, Pedro me dijo algo que no pude ignorar. Doña Magdalena, hay algo más que necesito decirle. Lo miré, desconfiada. Diga. Luis me llamó otra vez. Sentí un escalofrío. ¿Y qué quería? Sabe que Damián ya lo sabe todo. Pero también me dijo que piensa pedir la custodia. ¿La custodia? ¿De quién? De los dos. Me quedé muda. Dice que no puede confiar en Lorena, que esta situación es demasiado inestable. ¿Y tú qué opinas? Pedro bajó la mirada. Yo no estoy de acuerdo, pero no sé si mi opinión cuenta. Esa noche me senté con Lorena en el comedor. Le conté todo. Su rostro se endureció. Su cuerpo se tensó. Luis quiere pelear sucio, dijo. Tal vez solo está herido. ¿Y qué hay de mí? ¿Yo no estoy herida también? No supe qué decir, pero entendí, en ese instante, que la calma que habíamos logrado era solo una pausa, y la tormenta apenas estaba comenzando. Hay finales que no cierran con ruido, sino con silencio, con una puerta que no se azota, sino que se cierra con firmeza, porque a veces la verdadera justicia no se grita, se ejerce. Y cuando me senté frente a todos ellos, por última vez, supe que había llegado el momento de terminar esa historia, pero en mis propios términos, con la dignidad que me negaron durante años, con la voz que callé demasiadas veces. Luis finalmente había regresado, no para reconciliarse, sino para luchar. Había iniciado el trámite legal para pedir la custodia completa de Camila y Damián, no por amor, sino por control. Lorena colapsó. Literalmente. 3 días después de recibir la notificación, terminó en urgencias por un ataque de ansiedad. Yo fui la que firmó el ingreso en el hospital. Ella no podía ni sostener una pluma. Pedro intentó intervenir. Habló con Luis. Le pidió que reconsiderara. Pero Luis estaba decidido. Decía que los niños necesitaban estabilidad, estructura, una figura adulta confiable. Como si yo nunca hubiera estado ahí. Como si Lorena no fuera capaz de reconstruirse. Así que tomé una decisión. Esa noche,
convoqué a todos en mi casa, en el comedor donde tantas veces había servido sopa y consuelo. Luis llegó serio, con documentos en la mano. Lorena pálida, frágil, pero presente. Pedro con la espalda recta y los ojos firmes. Y Damián se sentó a mi lado, sin soltar mi mano. Gracias por venir, dije, sin levantar la voz. Todos me miraron. Durante años guardé silencio, pensando que era lo mejor, que proteger significaba callar, que amar era ceder. Mi voz tembló, pero no me detuve. Pero ese silencio nos trajo aquí, a esta mesa donde ya no hay confianza, donde los secretos se volvieron espinas. Luis resopló. ¿Esto es un juicio? No, es una despedida. Lorena levantó la vista. Pedro se tensó. No puedo verlos destruirse entre ustedes. No frente a los niños. No frente a mí. Así que voy a decir lo que tengo que decir, y después me voy. Luis frunció el ceño. ¿A dónde vas? A vivir mi vida. Lejos de esta guerra. Ya hice mi parte. Cuidé, cociné, consolé. Ahora me toca a mí. Damián apretó mi mano más fuerte. ¿Te vas, abue? Voy a un lugar donde pueda respirar. Pero siempre vas a poder llamarme. Siempre. Me levanté. Caminé hasta la repisa y saqué un sobre. Aquí hay una carta para cada uno. Es mi última palabra, sin interrupciones. Se los entregué uno por uno. A Pedro, una hoja donde le decía que, aunque nunca tuvo la oportunidad de ser padre desde el principio, aún tenía tiempo para ser un buen guía, que Damián no necesitaba un héroe, sino alguien presente. A Lorena le escribí que la amaba, que la entendía más de lo que imaginaba, que su dolor también fue el mío, pero que había llegado la hora de reconstruirse sola, con verdad y con coraje. A Luis le dije que el poder no era custodiar, sino cuidar, que los hijos no eran trofeos ni castigos, que si realmente amaba a esos niños, debía aprender a ver más allá de su ego. Y a Damián le dejé una carta que no leería hasta cumplir 18, sellada, con la promesa de que ahí estaría todo lo que él necesitara saber. ¿Y qué vas a hacer ahora? Preguntó Pedro, con voz baja. Voy a caminar, a escribir, a recordar quién soy, más allá de ustedes. Silencio. Nadie dijo nada. Tomé mi bolso, mis llaves, y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volví. No quiero que me recuerden por lo que callé, sino por lo que finalmente tuve el valor de decir. Y con eso me fui. No hubo aplausos, ni abrazos, solo una mujer mayor, saliendo de su propia historia, por fin como protagonista.